Quesos y destinos cruzados. Dalia Moreno. Capítulo 1. El pueblo blanco y la quesería. La Sierra de Cádiz se alza imponente en el horizonte, una sucesión de cimas y barrancos cubiertos de vegetación mediterránea que, en los meses de primavera, se tiñen de un verde intenso y salpicado de flores silvestres. Entre esos pliegues montañosos, casi escondido entre picos y laderas, se encuentra un pequeño pueblo blanco que reluce como un puñado de cal bajo el sol. Sus calles son estrechas y empinadas, enmarcadas por muros encalados, macetas cargadas de geranios y bugambillas color fucsia, y ventanas enrejadas que custodian las frescas casas andaluzas. Desde cualquier punto elevado del pueblo se domina la sierra, y al fondo, en días despejados, se divisa un fragmento del mar que queda a lo lejos, más allá de otras cadenas montañosas. Pero la gente local asegura que, en su día a día, ese mar parece un sueño distante. Ellos están más atentos a los olivares, a las cabras y a los olores de la tierra. En medio de este entorno tan andaluz, se respira una tranquilidad ancestral, interrumpida de vez en cuando por el eco de los pasos de algún vecino o el balido de las cabras que pastan cerca. El aire huele a tomillo, romero y un ligero rastro de humo de chimenea que llega de las casas donde todavía se cocinan guisos al fuego lento. En la plaza principal, con un par de bares y una iglesia de campanario esbelto, el tiempo parece haberse detenido hace décadas. Pero esa sensación engañosa convive con la energía discreta de las tareas cotidianas. A medida que el sol asciende cada mañana, los vendedores de verduras organizan sus puestos de tomates, pimientos y calabacines, mientras que los niños corretean con sus mochilas a cuestas camino de la escuela. Hombres mayores, con sus boinas y chaquetas raídas, se sientan en los bancos de la plaza para conversar y contemplar cómo pasa la vida. Unas calles más arriba, en un rincón del pueblo, se encuentra la quesería local, célebre en la comarca por elaborar uno de los quesos más característicos de la zona, el queso payollo. En este pintoresco escenario vive Dani, un joven de unos 20 y tantos años, de constitución fuerte, pelo castaño claro y ojos color miel. Su atractivo se ve realzado por una sonrisa franca y una piel tostada por las jornadas al aire libre, ayudando en la recolección de leche y cuidando del pequeño rebaño de cabras. A pesar de su aparente sencillez, Dani tiene un aura especial. Es alguien que llama la atención por su manera de hablar pausada y su risa fácil. Nacido y criado en este mismo pueblo, Dani conoce cada piedra de sus calles y cada curva de la sierra que los rodea. Su familia, muy unida, se dedica desde hace generaciones a la ganadería y a la elaboración de quesos artesanales, por lo que su amor por el campo y la gastronomía local está profundamente arraigado. La gente del lugar lo describe como ese muchacho que siempre está de buenas, y no les falta razón. Dani tiene la costumbre de bromear incluso en los momentos más mundanos, lo que lo hace muy querido entre los vecinos. Es habitual verlo saludando a todo el mundo con afecto y deteniéndose a charlar aunque sea un par de minutos. Siente una especial devoción por los mayores, a quienes escucha con atención cuando narran historias antiguas sobre cómo se hacía el queso, antes de que las máquinas facilitasen ciertos procesos, o cómo se vivía en el pueblo cuando todavía se usaban mulos para transportar la leche. Para Dani, cada palabra de esas historias es un legado, una pequeña joya que atesora con cariño. La rutina de Dani arranca muy temprano, antes de que el sol termine de salir por completo. Se viste con pantalones vaqueros, botas de campo y una camisa vieja, y se dirige a la pequeña nave ganadera, donde pastan las cabras que proveen la materia prima para el queso payollo. Junto a un par de ayudantes, revisa que los animales estén en buen estado y se encarga del ordeño matutino. El sonido de los cubos y el balido de las cabras conforman la banda sonora de esas horas iniciales del día. A Dani le gusta empezar así, en calma, compartiendo casi en silencio con los animales que, a lo largo de los años, ha aprendido a reconocer por su nombre. Hay una relación de respeto mutuo, y, a veces, hasta de complicidad, pues sabe que el estado de ánimo de las cabras influye en la calidad de la leche. Tras el ordeño, la leche fresca se traslada con sumo cuidado a la quesería, que no es un edificio grande, sino más bien un conjunto de estancias contiguas, una sala de recepción, otra de cuajado y moldeado, y finalmente una bodega de maduración. El ambiente de la quesería está cargado de un olor inconfundible, mezcla de leche recién ordeñada, fermentos, sal y los matices de la maduración del queso en los estantes. Para quien no esté acostumbrado, puede resultar un olor intenso, pero para Dani es casi como un perfume que anuncia el fruto de su trabajo diario. La importancia de los productos artesanales en la zona es enorme, no solo por la tradición, sino también porque la reputación del queso payollo trasciende las fronteras de la sierra. Muchas personas, incluso de otros puntos de España y del extranjero, viajan hasta este recóndito pueblo para catar o adquirir el famoso queso.
Este reconocimiento ha convertido al pueblo en una parada casi obligatoria para los apasionados de la gastronomía, a pesar de que llegar hasta allí implique recorrer carreteras serpenteantes y un paisaje abrupto. En la quesería, Dani comparte las tareas con algunos compañeros, veteranos, y también jóvenes aprendices. Entre todos, se reparten la labor, desde el control de la temperatura de los tanques hasta el calibrado de la acidez de la leche, pasando por el corte de la cuajada en el momento exacto, y el moldeado manual de las piezas. El clima que se vive en la quesería es de camaradería, acompañado de chascarrillos y anécdotas que se cuentan mientras giran cada queso con cuidado. Dani se encarga también de enseñar a los más nuevos, transmitiendo el saber de su familia sobre cómo lograr un payollo de textura firme pero cremosa, con un sabor que va desde el suave al ligeramente picante, según la curación. Cuando los quesos pasan a la sala de maduración, se apilan en estanterías de madera. Allí quedarán durante semanas o meses, dependiendo de la variedad, volteándolos con frecuencia para asegurar un desarrollo uniforme de la corteza. El silencioso reposo de los quesos contrasta con la energía que se vive en la sala de elaboración. Dani, a veces, se queda unos minutos más de lo necesario en la bodega, contemplando las filas de quesos como quien observa un ejército de soldados quietos y listos para un gran desfile. Para él, cada uno de esos quesos es una promesa de sabores que transmiten el espíritu de su tierra. Todo transcurre con aparente normalidad hasta que, una mañana, aparece en la quesería Susan, una mujer alta, de cabellos rubios y mirada decidida, que se presenta con un marcado acento extranjero. Susan es estadounidense, y, según explica ella con unas cuantas palabras en español y algo de mímica, se dedica al mundo del queso a nivel internacional. Su objetivo es recorrer España en busca de los mejores quesos artesanales, aprendiendo de las técnicas tradicionales y llevándose una muestra del espíritu de cada región. Desde el primer instante, la presencia de Susan llama la atención de todos, especialmente de Dani, no solo porque es una extranjera poco común de ver en un rincón tan alejado de los circuitos turísticos, sino también por la determinación que se nota en su modo de plantarse allí, con su cuaderno de notas y su cámara fotográfica colgada al hombro. Sin hablar mucho español, se las ingenia para saludar y preguntar con cortesía dónde puede encontrar al responsable de la quesería. Le indican, con cierto alboroto, que Dani es la persona que puede mostrarle todo el proceso. No porque él sea el dueño ni el encargado único, sino porque es el que mejor combina la experiencia en la elaboración del queso con el don de gentes. El primer encuentro entre Dani y Susan está cargado de una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Dani, que no habla inglés, se esfuerza en hacerse entender con su mejor vocabulario en castellano, hablando despacio y con gestos amplios, mientras ella intenta responder con las pocas palabras en español que conoce. Ambos parecen estar al borde de un divertido malentendido, pero a la vez se sienten fascinados el uno por el otro. El contraste no podía ser mayor. Dani, con su acento andaluz, su ropa de faena manchada de leche y su gracia natural. Y Susan, con esa elegancia un poco cosmopolita, vestida con pantalones funcionales y un polo impecable, calzando zapatillas de marca. A pesar de las limitaciones lingüísticas, Susan se muestra impresionada con la calidad del queso payollo. Lo prueba en diferentes puntos de curación y anota minuciosamente en su libreta las sensaciones. Desde la corteza, la firmeza de la pasta, hasta el matiz especiado que deja en el paladar. Con cada bocado, su expresión se vuelve más y más sorprendida, como si hubiera descubierto un tesoro inesperado. Dani se enorgullece interiormente al ver su reacción, y empieza a explicarle, como buenamente puede, la historia y el método tradicional que utilizan para elaborarlo. El obstáculo lingüístico se hace patente en cada frase. Susan no logra entender todos los matices de la explicación, pero capta la pasión que Dani pone al describir el proceso. Él, por su parte, se esfuerza en articular cada palabra con lentitud, aunque su acento serrano se cuela. Al final de la visita, ambos se sienten un poco abrumados, pero también inmersos en una especie de energía contagiosa que ninguno puede poner en palabras. Susan asiente sonriendo cuando Dani le dice con torpeza: «Tú volver mañana a ver más queso». Y ella responde con su castellano atropellado: «Sí, mañana me gusta queso payollo». Los dos ríen de la escena que representan, pues se entienden más por la expresión de sus ojos que por el sentido literal de las oraciones. Cuando termina la primera sesión de cata y exploración en la quesería, Susan se dispone a recorrer el pueblo para conocer un poco más de la localidad. Dani, que acaba de terminar su turno, se ofrece para acompañarla con la excusa de actuar como su guía improvisado. Susan acepta con gratitud, pues se siente algo desubicada en un pueblo donde casi nadie habla inglés, y donde las costumbres le resultan tan distintas a las que conoce. Así, los dos se adentran por las calles blancas, subiendo y bajando cuestas que parecen no tener fin. Dani le señala los sitios emblemáticos: la iglesia del siglo XVIII, la fuente antigua que abastecía de agua a los lugareños antes de la llegada de las cañerías modernas,
los rincones con vistas panorámicas a la sierra. Susan hace fotos en cada esquina, maravillada por la luminosidad que devuelven las paredes encaladas y el contraste de los tejados de teja rojiza. A medida que caminan, los vecinos se asoman con curiosidad. No es frecuente ver a una estadounidense cámara en mano, acompañada de Danny, el chico bromista del pueblo. La hospitalidad andaluza no tarda en manifestarse. En un bar de la plaza, el camarero, que conoce a Danny de toda la vida, les sirve unas tapas de aceitunas y chacinas locales, y cuando ve a Susan usando un traductor en su teléfono, se acerca y suelta algo en un inglés rudimentario que extrae de sus años de colegio. Todos ríen de buena gana, y Susan se siente ligeramente aliviada. Aquella calidez hace que se olvide de la barrera del idioma, al menos por un rato. Danny explica, con su simpatía habitual, cómo se elabora el aceite de oliva de la zona, y Susan, asintiendo, intenta anotar alguna que otra palabra en su libreta para no olvidarla. El contraste entre el bullicio de las ciudades que Susan ha visitado, Madrid, Barcelona, o incluso otras capitales europeas, y la serenidad de este pueblo blanco es abismal. Aquí, las horas parecen pasar con otra cadencia. La siesta, el tapeo, las conversaciones largas y tendidas en las aceras. No hay prisa, no hay aglomeraciones. Susan reconoce que al principio, esta calma la descoloca, pero conforme avanza el día, comienza a apreciar la belleza del ritmo lento y genuino de la sierra. Su mente, habitualmente en alerta, se suelta un poco, permitiéndose contemplar el paisaje sin presiones. Danny, por su parte, siente una mezcla de fascinación y orgullo al mostrarle su mundo a alguien de tan lejos. Aunque su contacto con el extranjero ha sido prácticamente nulo, percibe que el entusiasmo de Susan confirma el valor de las tradiciones que él siempre ha conocido. Hay algo muy gratificante en ver cómo unos ojos foráneos se iluminan al contemplar lo que para él es el día a día. A la vez, no puede evitar fijarse en la forma de caminar de Susan, en la gracia con la que su pelo rubio contrasta con las paredes blancas. Se sorprende a sí mismo pensando en cómo sería su vida si no se hubiera limitado a la sierra, si se hubiera atrevido a viajar más allá de las montañas. Pero ese pensamiento se disipa rápido cuando Susan se gira, sonríe y le pregunta, con un gesto, ¿dónde pueden comer un buen trozo de queso payollo? La empatía entre ellos se hace más evidente tras esa tarde de recorrido. De algún modo, la timidez inicial se ha transformado en camaradería y complicidad. Cuando Susan intenta pronunciar palabras en español, Danny no puede contener la risa, pero no se burla de ella, sino que lo hace con cariño y admiración por su esfuerzo. Susan, al ver la risa de Danny, también suelta carcajadas, y es en ese momento cuando ambos perciben algo que va más allá de la simple cordialidad. Hay una chispa que se enciende en el ambiente, un magnetismo que no depende de las palabras. En una esquina del pueblo, donde se abre una plazoleta con un viejo olivo en el centro, Danny se detiene y le cuenta, señalando con entusiasmo, la leyenda de ese olivo centenario que según dicen plantaron sus antepasados. Susan, aunque no comprende todos los detalles, entiende la emoción en la voz de Danny. Se contagia de su alegría y siente una calidez en el pecho que hace tiempo no experimentaba. No puede explicar con exactitud qué es, pero se siente más ligera, como si de pronto la vida no fuera tan seria ni estuviera repleta de responsabilidades constantes. Danny tiene esa habilidad: hacer reír a la gente. Con sus comentarios ingeniosos y su forma de ver la vida, casi siempre arranca una sonrisa. Susan se da cuenta de que, por mucho que haya viajado, hacía años que no se sentía tan relajada, tan a gusto. Su existencia ha estado marcada por conferencias, reuniones, catas internacionales, agendas apretadas. Sin embargo, allí, en ese pueblecito blanco con un joven que apenas se defiende en inglés, pero cuya mirada irradia bondad, se siente en armonía. Cuando cae la tarde y el sol se oculta tras las montañas, el cielo se enciende en un espectáculo de naranjas y rosas que reflejan en las paredes blancas. Susan comenta, con asombro, que es uno de los atardeceres más hermosos que ha presenciado. Danny, en broma, le dice que el atardecer está así de bonito para recibir visitantes especiales, y ella vuelve a reír con esa risa fresca que se había olvidado de tener. Antes de que se vayan a descansar cada uno en sus respectivos alojamientos, Susan se ha hospedado en una pequeña casa rural a las afueras del pueblo. Danny vive con su familia en una casa en el centro. Se despiden en la puerta de la quesería, que queda cerrada a cal y canto al anochecer. Susan le dice en un español torpe: «Gracias por hoy, mañana yo venir más queso, por favor». Danny asiente, con una sonrisa de oreja a oreja, y le responde: «Por supuesto, mañana te enseño todo lo que quieras». El lenguaje verbal sigue siendo un desafío, pero el lenguaje de las miradas y los gestos fluye con naturalidad. Ella se marcha, sabiendo que regresará al día siguiente para sumergirse por completo en la elaboración del queso payollo. Él se queda unos segundos de pie, mirando cómo se aleja,
con el corazón un poco acelerado ante la perspectiva de volver a verla. No sabe muy bien qué es lo que está sintiendo. Entusiasmo por mostrarle más sobre el queso, curiosidad por conocer mejor a esa mujer tan distinta, o simplemente la emoción de algo nuevo que empieza a rondar en su vida. En la soledad de la quesería, que aún conserva el calor del día, Dani respira hondo. Piensa en todo lo acontecido en esas horas. Su rutina, que hasta entonces le parecía la cosa más normal del mundo, ha dado un giro con la llegada de esta maestra quesera internacional. El encuentro con Susan lo hace preguntarse si acaso hay un mundo más amplio del que ha imaginado. Y sí, tal vez, su queso y la tradición familiar tienen algo que decir más allá de los confines de la sierra. Susan, mientras camina hacia la casa rural, siente una mezcla de cansancio físico por la jornada y excitación mental. La imponente imagen del pueblo, con la luna alumbrando las calles, se quedará impresa en su memoria. Recuerda la sonrisa de Dani, la amabilidad de los vecinos y el sabor peculiar del queso payollo. Sobre todo, rememora el momento en el que se sorprendió riendo a carcajadas con él. Un instante de sinceridad que la ha liberado de la tensión que arrastraba en su viaje. Se dice a sí misma que debe volver al día siguiente, que hay mucho que aprender, pero en el fondo de su mente intuye que no se trata solo del queso. Así finaliza esa primera jornada, con la sensación de que algo genuino ha comenzado a florecer entre los muros blancos del pueblo. Un hilo invisible conecta ya a Dani y a Susan, tejido con la calidez humana, el amor por la gastronomía y, sobre todo, esa risa compartida que puede romper cualquier barrera lingüística o cultural. Ambos descansarán, sin imaginar aún que ese primer encuentro será el punto de partida de una historia que los llevará mucho más lejos de lo que habrían podido prever, cruzando montañas, océanos e incluso los límites de sus propias convicciones. Aunque, por el momento, el día ha concluido y el pueblo duerme en silencio, con el aroma de la tierra andaluza y el susurro del viento que acaricia las fachadas encaladas, guardando un secreto que poco a poco comenzará a revelarse. Quesos y destinos cruzados. Dalia Moreno. Capítulo 2. Profundización en los sabores y los sentimientos. El día siguiente amaneció con una bruma ligera que envolvía los campos y las laderas de la sierra. Apenas saltaban los primeros destellos de sol cuando Susan cruzó la plaza principal para dirigirse a la quesería, donde la esperaba Dani con su característico entusiasmo. La tarde anterior había sido todo un descubrimiento para ella, pero aún sentía las secuelas del cansancio de su viaje. Le bastaba ver las fachadas encaladas resplandeciendo en la tenue luz matinal para recuperar un poco de energía. El pueblo, sin importar la hora, siempre parecía guardar algún secreto bajo la cal y el silencio. Murmullos de historias pasadas, ecos de risas, cuchicheos que se diluían en el aire fresco. Al llegar a la quesería, se encontró con Dani en la puerta, sonriendo como si la estuviera esperando desde hacía horas. Era imposible no devolverle la sonrisa. Aunque sus conversaciones seguían limitadas por el idioma, el vínculo que se había establecido el día anterior era evidente. En cuanto intercambiaron un par de saludos entrecortados, ambos sintieron esa chispa de complicidad que surge cuando dos personas, por encima de sus diferencias, comparten una pasión. En este caso, esa pasión era el queso, pero también la sensación de novedad que cada uno encontraba en la vida del otro. Susan había decidido instalarse en el pueblo por un breve periodo. Su plan inicial era pasar solo un par de días, pero cambió de idea al descubrir la riqueza y el cuidado con el que se elaboraba el queso payollo. Su experiencia como maestra quesera, sumada a sus viajes por España, le permitía apreciar cada matiz del proceso artesanal de la zona, y ahora creía indispensable quedarse para ahondar en los secretos de este producto. Además, le atraía la idea de incluir una sección especial en el artículo que preparaba para una prestigiosa revista gastronómica. Nada más poner un pie en la sala de elaboración, sintió el inconfundible olor a leche recién ordeñada y el suave calor que proporcionaban las máquinas mezcladoras. De nuevo, la intensidad aromática la rodeó, recordándole por qué había venido hasta allí. Dani, con su delantal atado de manera apresurada y un paño colgando de un bolsillo, se acercó para enseñarle cómo controlaban la temperatura en la cuba donde se cuajaba la leche. Ambos intercambiaron gestos y palabras sueltas. Él intentaba pronunciar de forma exagerada ciertas palabras en inglés, y ella, por su parte, se defendía en un español elemental. Cada vez que uno fracasaba estrepitosamente en hacerse entender, se reían al unísono, creando entre ellos una atmósfera de sencillez y humor. El día transcurrió así, alternando momentos de completa dedicación al queso, verificar el nivel de cuajado, cortar la cuajada en trozos uniformes con la lira, mezclar suavemente para no dañar los granos, con pequeños descansos en los que Susan y Dani se sentaban a un lado para probar los distintos estadios de curación y compartir apuntes. Susan sacaba su libreta y anotaba observaciones sobre la textura y el sabor, pero también comentarios personales como: Dani se ríe mucho, contagia alegría, o pueblo tranquilo, gente cálida.
Por su parte, Dani intentaba asimilar algo de lo que ella le explicaba sobre técnicas modernas que había conocido en otros viajes: pasteurización a diferentes temperaturas, incorporación de hierbas inusuales, o mecanismos de control de humedad más avanzados. Sin embargo, lo que más le impresionaba era cómo, a pesar de la sofisticación tecnológica que Susan había visto por el mundo, ella resaltaba siempre la importancia del factor humano, el amor y la paciencia que se invertía en cada pieza de queso artesanal. La tarde dio paso a un ambiente más relajado. Cuando terminaron sus labores en la quesería, ambos salieron a pasear sin pensarlo demasiado. Dani la llevó a recorrer callejuelas más remotas, aquellas que apenas visitan los turistas. Susan contempló balcones cargados de macetas, pequeñas ermitas escondidas en plazuelas insospechadas, y las grietas de las paredes encaladas, donde el tiempo había dejado su huella. En ocasiones, se detenían junto a una casa en la que la vecina, sentada en una silla baja al fresco de la puerta, los miraba con curiosidad. La presencia de una extranjera que hablaba un castellano accidentado se había convertido en la comidilla del pueblo. Muchos se preguntaban por qué ella pasaba tanto tiempo con Dani. Otros murmuraban, entre risas, que él se había convertido en el guía oficial de la americana. Sin embargo, había pocas miradas malintencionadas, más bien prevalecía la genuina sorpresa. Susan se sentía cada vez más cómoda en el entorno. En su fuero interno le sorprendía lo fácil que resultaba relajarse junto a alguien con quien apenas podía mantener una conversación fluida. La amabilidad y el humor de Dani parecían bastar para que ella dejara atrás sus reservas habituales. Otras veces, en sus viajes, había mantenido relaciones frías y formales con los productores locales, siempre enfocada en el rigor profesional. Aquí, en cambio, se permitía reír, bromear con los malentendidos, y de cuando en cuando dejar que Dani la guiara de la mano por algún callejón empinado donde temía tropezarse. Ni siquiera le importaba el leve rubor que sentía en las mejillas cuando las vecinas la miraban con una sonrisa cómplice. Uno de los momentos más peculiares de la tarde llegó cuando Susan quiso compartir con Dani una técnica de producción que había aprendido en un monasterio francés. Sacó su teléfono para mostrarle unas fotos antiguas de monjes revolviendo la leche con herramientas de madera. Él, fascinado, trató de imitar los movimientos en el aire, y se las arregló para hacerle ver que su familia había empleado algo parecido generaciones atrás. Aun sin palabras precisas, ambos comprendían que la esencia de ese oficio milenario trascendía fronteras, y que la experiencia y las historias de cada región se entrelazaban de un modo casi místico. Esa complicidad también traía consigo dudas. Dani, al volver a casa esa noche, sintió que algo cambiaba en su interior. Se reconocía como un chico de pueblo, alguien que siempre había pensado que su lugar estaba entre las montañas, con sus cabras, sus quesos y su gente. Sin embargo, la presencia de Susan le despertaba la curiosidad por el mundo exterior. Se preguntaba si realmente había elegido ese destino, o si lo aceptaba por inercia. En el fondo, se sentía seguro, confiado en su propio terreno, y la idea de aventurarse fuera lo asustaba casi tanto como lo ilusionaba. Esa misma noche, en la mesa familiar, mientras cenaban un guiso de verduras, su madre y su padre le preguntaron sobre la extranjera que andaba por el pueblo. Él respondió con naturalidad, contando lo bien que se desenvolvía a pesar de la barrera idiomática y lo mucho que se interesaba por la elaboración del queso payollo. Hubo algún chascarrillo de por medio. Su padre bromeó con que la muchacha seguramente estaría encantada de llevarse a Dani a recorrer Europa. Y aunque todos reían, Dani sintió un pequeño temblor en el pecho, pues no sabía cómo reaccionaría si algún día se presentara la posibilidad de dejar la sierra. Tras la cena salió a caminar un rato, buscando despejar su mente. El aire de la noche olía a jazmín y al humo de las chimeneas. A lo lejos escuchó el cante de algún vecino, y se reconfortó pensando que todo estaba bien en su lugar en el mundo. Por su parte, Susan también meditaba a solas en la habitación de la casa rural. Desde la ventana veía las estrellas brillar sobre las montañas, un espectáculo al que no estaba acostumbrada en las grandes ciudades. Había llegado con un propósito puramente profesional: documentar los mejores quesos de España para escribir un artículo, y posiblemente, un libro especializado. Sin embargo, le sorprendía lo mucho que le estaba afectando la cercanía de Dani. En otros viajes, había mantenido cierta distancia emocional con la gente que conocía, pero ahora no podía ignorar la sensación cálida que la invadía cada vez que él se reía de algún malentendido, o cuando ella misma intentaba pronunciar en español palabras relacionadas con las técnicas queseras. A veces, en medio de la noche, se preguntaba por qué se sentía tan bien. Rememoraba las últimas semanas de estrés, corriendo de un lado a otro en otras ciudades, y se daba cuenta de que llevaba años sin reír tanto como lo hacía aquí, con un joven pastor andaluz que parecía ver la vida de un modo que a ella le faltaba.
Los días posteriores se convirtieron en una rutina deliciosa. Por las mañanas, Susan llegaba a la quesería a la par que Dani, y juntos examinaban la leche fresca, comparaban tipos de cuajo, y hablaban de los diferentes niveles de acidez deseados según el queso. A ratos, Susan probaba a meter en la mezcla algún condimento especial, pimienta negra o hierbas provenzales, y Dani reía mientras decía que aquello era un sacrilegio para los puristas. Luego, él le explicaba que las cabras del pueblo se alimentaban de monte bajo, lo que daba un sabor muy particular a la leche, un sabor difícil de imitar en otras partes del mundo. Ella apuntaba todo con diligencia, planeando incluirlo en un capítulo sobre la influencia del terroir en la producción artesanal. Por las tardes, se escapaban a los alrededores. Con una mochila ligera al hombro, Dani la llevaba a ver el rebaño de cabras en uno de los prados más altos, para que apreciara de primera mano el entorno donde pastaban. Susan admiraba el verdor de los campos y la forma en que la sierra parecía proteger al pueblo como un gigantesco anillo de piedra. A veces, el silencio era tan profundo que solo se oían los cencerros de las cabras y el canto de alguna ave en la distancia. En ese sosiego, ambos caminaban uno al lado del otro, compartiendo pequeños gestos de cercanía, y de vez en cuando, chocaban los hombros involuntariamente. Esas fricciones les arrancaban sonrisas nerviosas que ninguno podía traducir en palabras, pero que hablaban de algo nuevo que crecía entre ellos. No todo fue idílico. Conforme se acrecentaba la cercanía, aparecieron algunas miradas recelosas por parte de los vecinos. En los bares, los más viejos decían que no recordaban haber visto a una extranjera tan interesada en el queso local. Otros murmuraban sobre el hecho de que Dani y Susan pasaban mucho tiempo a solas. Nada grave, solo habladurías típicas de un lugar pequeño, pero que a veces hacen mella. A Dani le irritaba un poco sentir que su relación con Susan se convertía en un comentario público. Sin embargo, en el fondo, también se sentía halagado de que ella se quedara, de que eligiera prolongar su estancia en el pueblo. Susan, por otro lado, empezaba a notar esa ligera presión social, pero le restaba importancia, argumentando que estaba allí para perfeccionar sus conocimientos, y no para seguir las normas no escritas del lugar. El punto de inflexión sucedió una tarde de cielo claro, cuando Dani invitó a Susan a subir a una colina cercana para contemplar la puesta de sol, acompañado por un grupo de amigos que tocaban la guitarra y el cajón flamenco. Se reunieron en un llano sobre la cima, donde la vista abarcaba todo el valle y las sierras circundantes. A medida que el sol descendía, el cielo se tornaba anaranjado y rosado, un espectáculo que pintaba de mágicos reflejos los cerros lejanos. Bajo ese manto de colores, los amigos de Dani arrancaron con una música improvisada, mezcla de rumbas y sevillanas, que a Susan le pareció una banda sonora perfecta para el momento. Ella se sentó sobre la hierba, cerró los ojos y dejó que el ritmo la envolviera. Sintió los dedos de Dani rozándole suavemente el brazo para animarla a seguir el compás con las palmas. Inició un palmeo tímido, pero pronto se soltó. Cuando abrió de nuevo los ojos, él la observaba con una sonrisa serena, como si quisiera grabar ese instante para siempre. Fue uno de esos momentos en que la conexión era casi palpable, en que parecían entenderse sin esfuerzo. Cuando cayó la noche, se quedaron en la colina solos por unos minutos, hablando en sus idiomas mezclados, y gesticulando con torpeza para complementar la conversación. No era la pericia lingüística lo que importaba, sino la emoción que vibraba en cada palabra mal pronunciada. Dani, guiado por una naturalidad desarmante, le confesó que se sentía feliz de tenerla allí, de ver cómo reía y disfrutaba de los pequeños placeres del pueblo, desde el aroma de las higueras hasta las chispas del fuego improvisado que encendieron para calentarse. Susan, con una mano sobre el pecho, se esforzó en responder algo similar, que no recordaba cuándo había reído tanto por última vez, que su risa parecía haberse despertado de un largo letargo desde que se cruzó con él. Y aunque le costó encontrar las palabras exactas en español, él la entendió. Aquella noche, regresaron al pueblo caminando en silencio, pero el silencio no pesaba. Era más bien un abrazo compartido, sin necesidad de contacto físico. En los días que siguieron, ambos trataban de disimular un poco su cercanía frente a los demás, aunque a esas alturas la complicidad entre ellos era evidente. El trabajo en la quesería continuaba. Mediciones precisas, lavados de los quesos, girándolos en la bodega de maduración para que todos recibieran el aire adecuado. Durante esas tareas, se entrelazaban miradas y roces de manos cuando uno pasaba un utensilio al otro. A veces, mientras limpiaban los moldes, Susan canturreaba una melodía en inglés, y Dani se inventaba una versión andaluza, provocando carcajadas entre los demás trabajadores. Sin embargo, la rutina se vio bruscamente interrumpida cuando Susan recibió un correo electrónico, avisándole de que su siguiente destino en España la esperaba en pocos días. Era un lugar en la costa norte, donde también se elaboraban quesos célebres. Ella debía seguir con su plan de viaje, al menos según la agenda que había diseñado para su proyecto. Cuando se lo contó a Dani, él notó de inmediato una punzada de inquietud. No quería que se fuera,
la sola idea de verla marchar le oprimía el pecho. Susan, por su parte, también sintió el corazón encogerse. Su trabajo la llamaba, pero se daba cuenta de que la conexión forjada con Danny no era una simple aventura anecdótica. Esa noche cenaron juntos en una tasca del pueblo, compartiendo un plato de jamón, un poco de queso payollo y un par de copas de vino. Aunque cada bocado estaba exquisito, la cena estuvo marcada por una melancolía sutil. Susan intentó conversar sobre el futuro, pero sus palabras se quedaban a medias en un castellano que no dominaba. Aún así, Danny entendía lo que quería decir. Había un adiós inminente en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Era como si le arrebataran un regalo que acababa de descubrir. El murmullo de las copas, las risas de los otros comensales, y el aroma del vino, se mezclaban con la tensión que crecía entre ellos. Susan le explicó lo básico. Debía viajar a otra ciudad, continuar su investigación. Le quedaban varias semanas de visitas y entrevistas por diferentes puntos de la geografía española, antes de regresar a Estados Unidos. Danny, atrapado entre la tristeza y la resignación, asintió con la cabeza. Solo pudo articular un vale, cargado de todo lo que no podía expresar. Cuando terminaron, salieron a la calle empedrada, donde el cielo nocturno brillaba con una intensidad especial. Se quedaron en silencio, pero esta vez el silencio no era cómodo. Cada uno sentía la necesidad de aferrarse al otro, y a la vez, la impotencia de no saber qué decisión tomar. Susan miró a Danny y le acarició el rostro con delicadeza. En un gesto que habló de complicidad y ternura, él le tomó la mano y notó cómo la piel de ella se estremecía con el contacto. Aquella noche se despidieron con un abrazo largo, en el que ambos clavaron sus miradas en la promesa de volverse a ver al día siguiente, aunque ya sabían que su camino compartido estaba a punto de bifurcarse. Así concluyó una etapa, en la que los sabores del queso, y los sentimientos más profundos crecieron entre jornadas de trabajo, y paseos por el pueblo blanco. La incertidumbre quedaba sembrada en cada esquina, y la siguiente fase de la aventura apuntaba a una posible separación. Sin embargo, el deseo de permanecer unidos persistía, latiendo en sus pechos, como si un hilo invisible los mantuviera conectados incluso ante la inminencia de la partida. Nadie podía predecir qué sucedería a continuación, pero ambos intuían que se aproximaba un cambio trascendental, y que las risas y los silencios compartidos se convertirían en el combustible que encendería el próximo capítulo de sus vidas. Quesos y destinos cruzados. Dalia Moreno. Capítulo 3. La propuesta de viajar a Nueva York. La noticia de la partida de Susan se había esparcido rápidamente por el pequeño pueblo blanco, recorriendo las calles empinadas y entrando en cada conversación de bar, tienda y corrillo de vecinos. Los rumores apuntaban a que Susan se iría en un par de días, tal vez con la misma discreción con la que había llegado. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella despedida, que muchos consideraban inminente y casi inevitable, se convertiría en un giro radical en la vida, tanto de ella como de Danny. Por la mañana, la quesería lucía un aire distinto. Se sentía en el ambiente cierta expectación agridulce. Los compañeros de trabajo de Danny habían preparado una pequeña sorpresa para agradecer a Susan su visita y sus aportes al proceso de elaboración del queso payollo. Con las prisas, armaron un pequeño mostrador en una de las salas de maduración, decorándolo con guirnaldas de papel y algunas flores silvestres que crecían cerca del arroyo. A un costado, dispusieron una generosa tabla de quesos, entre los que destacaban piezas de diferentes curaciones, un par de botellas de vino blanco de la región, y por supuesto, los panes artesanales que tanto le habían gustado a la estadounidense en su estancia. Susan no tenía la menor idea de lo que tramaban. Entró con su libreta de anotaciones, pensando en aprovechar las últimas horas para recabar más datos sobre las fases de curado. Llevaba el pelo recogido en una coleta, y vestía su habitual atuendo cómodo para la quesería, vaqueros y una camiseta de algodón, cubierta con un delantal para evitar salpicaduras de leche. La cara de sorpresa que puso al ver las guirnaldas y la mesa repleta de comida fue monumental. Casi se quedó sin palabras, y eso que su español se había vuelto un poco más fluido desde su llegada. Danny apareció desde detrás de una puerta lateral, con una sonrisa amplia y un brillo especial en los ojos. Estaba encantado de formar parte de aquel homenaje improvisado. A sus compañeros les había costado convencerlo de no soltar ninguna pista, pues él odiaba guardar secretos, sobre todo cuando se trataba de algo que le ilusionaba. Ahora, al encontrarse con la mirada de Susan, supo que había merecido la pena la discreción y el trabajo extra. Sorpresa, dijo en un español bien marcado, señalando la mesa con un ademán gracioso. Susan se llevó una mano al pecho, conmovida, y repitió varias veces, «Gracias, gracias», mientras se esforzaba en expresar su gratitud. Uno de los trabajadores, más atrevido con el inglés, soltó un «For you, teacher», que hizo reír a todos. La pequeña reunión se transformó en un momento de camaradería,
con muchas bromas y muestras de afecto hacia la forastera que, en poco tiempo, se había ganado el corazón de la mayoría. En medio de las risas, la conversación derivó inevitablemente hacia la inminente partida de Susan. Algunos quisieron saber a dónde iría a continuación. Otros preguntaron si volvería al pueblo en el futuro. Ella, con cierto pesar, explicó que su idea era viajar a otra región de España, luego probablemente dirigirse al sur de Francia o a Italia, y finalmente regresar a Estados Unidos. Su investigación requería una especie de ruta quesera por Europa, antes de compilar todos sus hallazgos en un artículo muy ambicioso. Dani sintió un hormigueo en el estómago cuando la oyó hablar de sus planes. Esa punzada de inquietud lo había acompañado desde la noche anterior, cuando ella le confirmó que su partida era inminente. El temor y la frustración se mezclaban con la certeza de que no podía interponerse en la carrera profesional de Susan, de la que conocía tan poco, pero que veía tan importante para ella. Se forzaba a lucir una sonrisa mientras servía una copa de vino o respondía a los chistes de sus compañeros, pero en el fondo se sentía abrumado. Afortunadamente, la celebración concluyó con un brindis general, que sirvió para que la gente volviera a sus obligaciones dejando a Dani y a Susan prácticamente solos. Entonces llegó ese instante incómodo y dulce a la vez, en que cada uno quería agradecer al otro todo lo vivido, pero temían que las palabras se quedaran cortas. Dani, más decidido de lo normal, miró a Susan con ternura y le pidió que se quedara un rato más en la quesería después de que todos se marcharan. Quería enseñarle algo. Ella asintió, intrigada, mientras los demás se despedían con abrazos y promesas de seguir en contacto a través de las redes sociales. Susan y Dani se adentraron en las estancias traseras, donde se almacenaba la leche antes de pasar al proceso de cuajado. Allí, con el tenue zumbido de una nevera industrial como único sonido, Dani se detuvo y tomó la mano de Susan. No había nadie alrededor. Ella sintió el corazón latir con fuerza, imaginando que él iba a confesar algo más profundo que un simple adiós. Dani, sin soltarle la mano, le habló en su castellano pausado, pero emotivo. Buscó las palabras muy especial tenerte aquí. No es normal que alguien de tan lejos venga y se quede, aprenda, ría con nosotros. Contigo, todo ha sido diferente. Susan entendió la mayor parte, aunque todavía había algunos matices que se le escapaban. Aún así, captó la esencia. Sintió que las lágrimas afloraban tras sus párpados, pero no quería romper en llanto allí, en una sala fría y rodeada de bidones metálicos. Tragó saliva y apretó la mano de Dani. Intentó responderle, mezclando inglés y español. Tú me has hecho sentir feliz. Mucho tiempo sin reír de verdad. Aquí, con queso, tu gente, yo muy feliz. No era un discurso elaborado, pero la sencillez de sus palabras bastó para que Dani le acariciara el rostro con la mano libre. Fue un gesto breve, tímido, pero cargado de significado. En ese momento, ambos supieron que lo que los unía iba más allá de la casualidad. No era solo la afinidad gastronómica, ni la hospitalidad típica de Andalucía. Se había tejido entre ellos una conexión íntima, una especie de complicidad que trascendía la barrera del idioma y la cultura. Sin embargo, el reloj no se detenía, y Susan partía a la mañana siguiente. Esa certeza nubló el instante de su cercanía, aunque ninguno se atrevió a verbalizarlo. Más tarde, esa misma tarde, se organizó en la misma que sería una modesta pero emotiva cena de despedida. Asistieron los compañeros de Dani, algunos vecinos curiosos, y por supuesto la familia del chico. La excusa oficial era agradecer formalmente el aporte de Susan, pero en el fondo se respiraba un aire de melancolía. Se improvisaron mesas con caballetes y tablones, y los platos combinaban chacinas, tortillas de patatas y porciones de queso payollo con distintos tiempos de maduración. Entre risas y copas de vino, la gente hablaba de anécdotas vividas con Susan, recordando sus intentos fallidos de pronunciar ciertas palabras en castellano o el modo gracioso en que sacaba la libreta para anotar cada apunte sobre el queso. Dani aprovechó un momento de descanso para llevar a Susan a un rincón apartado, lejos del bullicio, cerca de las estanterías donde reposaban los quesos en maduración. Era un espacio semioscuro, iluminado solo por una bombilla amarillenta que colgaba del techo. Allí, ella se recostó suavemente contra un barril de madera, y lo miró con una mezcla de nostalgia y ternura. Él clavó sus ojos en los de ella, consciente de que le quedaba poco tiempo para decirle todo lo que deseaba. «Mañana te vas, ¿no?», preguntó con un hilo de voz, a pesar de que ya lo sabía. Ella asintió, mordiéndose los labios, buscando las palabras adecuadas para suavizar la dureza del hecho. «Sí, tengo que seguir mi viaje». Pero titubeó, atrapada entre la fidelidad a su profesión y el deseo de quedarse. «No sé si quiero». Dani sintió una oleada de calidez al escuchar aquello. Aquella mujer, que parecía tan sofisticada e independiente, reconocía que dudaba. Y era por él, por lo que habían compartido. Tragó saliva, sin saber muy bien cómo responder,
Se acercó lo bastante para notar el aroma del perfume suave de Susan, mezclado con los efluvios lácteos del lugar. Pensó en decirle que se quedara, que renunciara a su viaje, pero le pareció egoísta. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno esperaba. Susan lo miró con decisión, como si acabara de tomar impulso para algo trascendente, y le preguntó en un español vacilante: «Dani, ¿tú vendrías conmigo a Nueva York?» Él se quedó mudo. Sintió un latido tan fuerte en el pecho que casi le dolió. ¿Había entendido bien? ¿Realmente Susan lo invitaba a cruzar el Atlántico para seguir juntos, al menos por un tiempo? Aturdido, repitió: ¿A Nueva York? Y ella asintió, apretando la mandíbula con nerviosismo. Le explicó, en una mezcla de inglés y español, que se quedaría en España unas semanas más, viajando por diferentes regiones, pero que luego debía volver a Estados Unidos, donde tenía compromisos académicos y contactos en el mundo de la gastronomía. Le dijo que él podría aprender mucho allí, que incluso podría mostrar el queso payollo en eventos o ferias internacionales, y que, aunque no hablara inglés, su carisma y pasión por el producto serían un enorme atractivo. Dani no supo qué responder. Sentía un torbellino de emociones, incredulidad, un leve pánico ante la idea de salir de la sierra que siempre había sido su hogar, y al mismo tiempo una intensa curiosidad. No podía ocultar que la propuesta era tentadora. Adoraba el queso, y la posibilidad de presentar su trabajo y el de su familia en un escenario tan grande le parecía casi un sueño. Sin embargo, también temía a lo desconocido: el idioma, la cultura, la lejanía de su gente. Susan, al ver su confusión, añadió con voz suave: «No te obligo. Solo me gustaría que lo pienses. Serían un par de meses, tú verías mi ciudad, yo estaré contigo». Hizo una pausa, respiró hondo. «No quiero perderte». Aquellas palabras finales terminaron de desarmarlo. No se trataba únicamente de una colaboración laboral, era la confesión abierta de que ella lo deseaba a su lado. La mezcla de ternura y vértigo le recorrió el cuerpo. Dani alzó una mano y la apoyó en la mejilla de Susan, sintiendo un leve temblor en su piel. Estuvo a punto de besarla, pero en ese instante se escucharon risas y pasos que se acercaban. Retrocedieron un poco, sin soltar la mirada del otro, y se recolocaron como si hubieran sido sorprendidos a punto de cometer una travesura. Un par de compañeros de la quesería aparecieron para llamar a Susan y pedirle que participara en una foto de grupo. Dani se quedó allí, inmóvil, asimilando lo que acababa de suceder. La noche continuó con normalidad, entre brindis y canciones improvisadas. A los ojos de los demás, todo era un festejo de despedida, pero en el corazón de Dani se había encendido una llama de esperanza y temor. Se despidió de Susan con un abrazo largo, en el que ambos sintieron que algo nuevo se había sellado. Ella le pidió que se lo pensara, que no diera una respuesta precipitada. Con ojos brillantes, él prometió que lo haría. A la mañana siguiente, el pueblo se agitó con la inusual escena de Dani yendo de casa en casa, buscando consejo. Primero habló con su familia. Su madre se sobresaltó al principio, incrédula ante la posibilidad de que su hijo viajara tan lejos. Él siempre había estado anclado a la sierra, y la idea de verlo embarcarse en un avión hacia Estados Unidos sonaba a locura. Sin embargo, cuando Dani explicó el trasfondo, la oportunidad de mostrar el queso payollo, la importancia de esta maestra quesera que, más que una colega, ya era parte de su vida, la madre se ablandó. Le advirtió que el mundo fuera de la sierra era complicado, que la gran ciudad podía ser agresiva, pero también le recordó que él siempre sería bienvenido de vuelta. Su padre, menos expresivo, asintió en silencio, y al final, con un apretón en el hombro, le dio a entender que lo apoyaría si decidía marcharse. Después del almuerzo, Dani salió a caminar para despejarse. Necesitaba tiempo para reflexionar. Las calles del pueblo le resultaban más queridas que nunca. Cada esquina traía un recuerdo. Cada vecino le saludaba con la calidez habitual. Vio a un grupo de niños correteando por la plaza, y sintió un escalofrío al pensar que aquella paz, tan arraigada en su día a día, podía convertirse en un recuerdo lejano si se marchaba. Le asaltó la duda de si estaba listo para afrontar un cambio tan grande solo por seguir a alguien que apenas conocía desde hacía unas semanas. Sin embargo, en cada paso, la voz de Susan resonaba en su mente, invitándolo a descubrir el mundo fuera de las montañas. Esa misma tarde la pasó con su abuelo, sentado en un banco bajo la sombra de un naranjo, cerca de la iglesia. El abuelo, con la sabiduría que dan los años, apenas gesticuló mientras Dani le contaba lo sucedido. Cuando terminó de hablar, el anciano lo miró fijamente, se rascó la barbilla y dejó escapar una risa bonachona. «Hijo, quien no arriesga no gana», sentenció, encogiendo los hombros. «Y si esa mujer te ha traído felicidad y una oportunidad, ¿por qué no lo vas a intentar?». Fue como si una nube se apartara del camino.
Danny sintió que, en el fondo, no había tanto que pensar. Había temido decepcionar a su familia, o sembrar inquietud entre los suyos, pero todos parecían más dispuestos a dejarlo volar de lo que él mismo hubiera imaginado. Con esa determinación reciente, fue a buscar a Susan, al alojamiento rural donde se hospedaba, pero la encontró en plena faena de maletas. Ella tenía que salir al día siguiente, camino de la siguiente parada de su ruta por España. La vio inclinada sobre la cama, doblando ropa con gesto concentrado, y se sorprendió de lo frágil que parecía en ese instante, tan lejos de la firme seguridad con la que se movía en la quesería. Al notar su presencia, Susan se enderezó de golpe. «Hola», murmuró nerviosa. Danny se acercó despacio y le tomó las manos. Ella notó un leve temblor en las de él. No necesitó más para comprender que había tomado una decisión. Él por su parte tragó saliva antes de pronunciarse. «Sí». No hizo falta más. El brillo en sus ojos lo decía todo. «Iré contigo. A Nueva York. Un tiempo, no sé, 2 meses, 3, lo que sea necesario». Susan sintió un vuelco en el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sin reparos. Se abalanzó sobre él para abrazarlo con fuerza, aliviada por no tener que reprimir su emoción. Fue un abrazo largo, sentido, que selló un pacto silencioso. Danny le susurró al oído que no tenía pasaporte, que apenas sabía una docena de palabras en inglés, y que probablemente se sentiría perdido en una ciudad tan grande, pero que quería estar con ella, y aprender todo lo que el mundo pudiera ofrecerle. A partir de ese momento, la jornada se convirtió en un torbellino de preparativos y emociones encontradas. Susan hizo varias llamadas para reorganizar sus próximas visitas de manera que pudiera guiar a Danny con los trámites necesarios. Él, por su parte, acudió a la oficina del ayuntamiento para agilizar el pasaporte y resolver el papeleo básico. Fue un ir y venir constante, salpicado de risas cuando Susan se perdía en explicaciones burocráticas, y de temblores cuando Danny calculaba lo que costaría todo aquello. Ella insistió en ayudar con los gastos del billete de avión, mientras él se resistía, argumentando su orgullo de no querer parecer un aprovechado. Al final, acordaron compartir los costes, pues en sus planes entraba la posibilidad de que Danny colaborara en algunas catas y demostraciones de queso una vez llegara a Estados Unidos. Mientras las horas pasaban, el pueblo se inundó de una mezcla de sorpresa y admiración. Por un lado, resultaba insólito que Danny, el chico que apenas salía de la sierra, emprendiera un viaje tan lejano. Por otro, la gente se sentía orgullosa de que el queso payollo y la tradición local fueran a ser conocidos en un lugar tan emblemático como Nueva York. La noticia corrió como la pólvora, y no faltaron quienes se acercaron a Danny para desearle suerte o regalarle pequeños talismanes que supuestamente le traerían fortuna en el extranjero. La noche antes de partir fue especial. Danny y Susan pasearon por última vez por las calles blancas, iluminadas por las farolas de luz amarillenta. Llegaron a la plaza principal y se sentaron en un banco de piedra, contemplando la fachada iluminada de la iglesia. Unos cuantos vecinos les saludaron al pasar, y ellos devolvieron el saludo con sonrisas tímidas. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. El olor a azahar, el canto de los grillos, la calma del lugar que contrastaba con la aventura que los aguardaba al otro lado del océano. En un impulso de valentía y romanticismo, Danny tomó a Susan de la mano y la guió hasta la iglesia cerrada. Frente a las puertas de madera tallada, se giró y la besó con suavidad, sellando un adiós al pueblo y un hola a la vida juntos. Fue un beso lento, genuino, que pareció disolver cualquier duda residual. Susan sintió que cada fibra de su ser se alineaba con él, y al separarse, notó un leve escalofrío al imaginar cómo sería su relación una vez pusieran un pie en Nueva York, con todo el ajetreo y la modernidad que la caracterizaban. La mañana del viaje llegó con un cielo despejado y un sol radiante, como si la sierra quisiera despedir a Danny con su mejor gala. El joven había hecho su equipaje de forma caótica, mezclando ropa rural, algo más formal para las catas y eventos, y varios trozos de queso payollo que sus compañeros insistieron en que llevara como ofrenda gastronómica. Susan llegó en un taxi que había contratado para llevarlos al aeropuerto más cercano. Antes de subir, Danny se detuvo un instante para contemplar el pueblo que se extendía ante él, con sus casas blancas y sus calles retorcidas. Un nudo en la garganta le impidió pronunciar palabra. Solo pudo alzar la mano en un saludo mudo a sus padres, su abuelo y algunos vecinos que habían salido a despedirlo. «Te queremos, Danny. Te estaremos esperando», gritó su madre mientras agitaba un pañuelo. Él respondió con una sonrisa que a duras penas se sostenía. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Susan, al verlo así, lo abrazó por la cintura y lo ayudó a subir al taxi. El motor arrancó y, en cuestión de segundos, el paisaje familiar empezó a quedar atrás. Durante el trayecto al aeropuerto, ninguno de los dos habló demasiado. Susan apoyó la cabeza en el hombro de Danny, y él le acarició el cabello,
pensando en todo lo que dejaba atrás y en lo que vendría. Un torbellino de imágenes pasaba por su mente. La que sería, las cabras, las jornadas de trabajo, su abuelo dándole consejo, las calles del pueblo, y sobre todo, la sensación de quietud que siempre le había acompañado. Se repetía a sí mismo que la sierra estaría ahí a su regreso, y que esta aventura, lejos de apartarlo de sus raíces, podría fortalecer su amor por ellas. Al llegar al aeropuerto, la vista de los aviones y el gentío apresurado lo golpeó con fuerza. Se aferró a la mano de Susan, sintiéndose como un niño que ve por primera vez algo inmenso y desconocido. Ella, con un gesto de apoyo, le sonrió y le recordó en un susurro que todo iría bien, que lo importante era mantenerse unidos y no perder el sentido del humor. El capítulo concluyó cuando ambos, tras superar los controles, se encaminaron a la puerta de embarque. Con el billete en la mano y la mochila al hombro, Dani contempló el gran ventanal desde el que se veían los aviones despegar y aterrizar. Sintió un nudo de emoción en el estómago, preguntándose si de verdad estaba preparado. Pero un roce de la mano de Susan bastó para recordarle que no estaba solo, que la aventura la emprenderían juntos, y así, con esa mezcla de vértigo y entusiasmo, avanzaron por el pasillo, listos para subir al avión que los alejaría de la Sierra de Cádiz, al menos por un tiempo, y los conduciría a una nueva etapa en la Gran Manzana. Quesos y destinos cruzados. Dalia Moreno. Capítulo 4. Impacto de la Gran Manzana. El avión tomó tierra en el aeropuerto John F. Kennedy, tras un vuelo largo y agitado, que dejó a Dani con un hormigueo en las piernas y una extraña mezcla de sueño y excitación. Era la primera vez en su vida que se alejaba tanto de la Sierra de Cádiz, y a pesar de que se sentía aferrado a la mano de Susan durante todo el trayecto, el vértigo lo embargaba. No se atrevía ni a mirar por la ventanilla. El simple hecho de saber que estaba sobrevolando un océano inmenso lo había mantenido inquieto y callado. Cuando por fin se encendieron los anuncios de que podían abandonar el aparato, se encontró con un ajetreo ensordecedor. Decenas de personas estirándose, recogiendo maletas de mano, hablando en inglés o en otros idiomas que él no comprendía. Salieron al vestíbulo del aeropuerto y enseguida experimentó el primer choque cultural. Ruidos de megafonía, carteles electrónicos llenos de información, grandes anuncios con marcas de ropa y tecnología. Recordó con nostalgia la pequeña terminal más cercana a la sierra, donde no había tanta multitud, y todo parecía más cercano. Susan estaba acostumbrada, así que lo guió hasta la cinta de equipajes, donde él esperó nervioso a que aparecieran su maleta y su bolsa con algunos quesos payollos que traía para mostrar en futuras catas. Se sentía como un niño despistado en un parque de atracciones desconocido. Al cruzar la puerta de salida, un murmullo constante y un trasiego de taxistas anunciándose en inglés lo dejaron paralizado por un instante. Susan, con gesto protector, levantó la mano para llamar la atención de uno de los taxis amarillos que formaban una larga fila. Cuando el chofer salió a ayudarles con el equipaje, Dani escuchó cómo hablaba con Susan, en un inglés rapidísimo, que a él le sonaba como una sucesión de sonidos inconexos. Incluso el saludo del taxista le pareció extraño, y se limitó a sonreír y a sentir con cortesía mientras su corazón latía con fuerza. Subir al taxi fue otra experiencia abrumadora. El conductor partió a gran velocidad, sumergiéndolos en una maraña de carreteras y autopistas infinitas que se entrecruzaban. Dani intentaba asimilar todo lo que veían sus ojos. Vallas publicitarias enormes, coches de todos los tamaños, luces por doquier. El cansancio seguía presente, pero la adrenalina de la novedad lo mantenía despierto. Susan, consciente de su desconcierto, se inclinó hacia él y le habló en un susurro. «Tranquilo, estamos en Nueva York. Te vas a acostumbrar pronto». Él la miró con un atisbo de incredulidad, y respondió en voz baja, con la entonación suave de su acento andaluz. «Esto es gigantesco. Nunca había visto nada así». El taxi avanzó durante más de media hora, hasta que los edificios comenzaron a crecer en vertical, y Dani se dio cuenta de que estaban entrando en el corazón de Manhattan. El perfil de los rascacielos se recortaba contra un cielo azulado, con nubes dispersas que parecían insignificantes junto a las moles de acero y cristal. Entre el tráfico, los claxones y los viandantes cruzando las calles con prisa, Dani sentía que el pulso de la ciudad lo envolvía. Era una energía nueva, vertiginosa, que lo llenaba de curiosidad pero también lo sacudía con una punzada de miedo. El conductor los dejó frente a un edificio de varios pisos, donde Susan había alquilado un pequeño apartamento para las semanas iniciales. Allí se bajarían antes de decidir dónde instalarse de manera más definitiva. Dani se aferró a su equipaje y contempló la fachada, fijándose en la puerta de cristal y las escaleras exteriores de emergencia que recorrían la estructura metálica. Pensó en su pueblo, en las casas encaladas de una planta, tan distintas a ese coloso. Se sintió insignificante, pero a la vez emocionado por la aventura que se desplegaba ante él.
Ya en el apartamento, un estudio acogedor pero reducido, dejaron las maletas en un rincón y se derrumbaron en un viejo sofá de tela gris. El lugar tenía un ventanal que daba a una calle bulliciosa, desde donde se escuchaba el eco lejano de sirenas y el rugir constante de los coches. Susan le explicó, mezclando inglés y español, que se trataba de un edificio antiguo reformado. Él apenas entendía la mitad de lo que decía en inglés, pero su forma de señalar y la calidez de su voz lo tranquilizaban. Para Dani, cada oración era un puzzle que se esforzaba en armar. Sin embargo, sentía que, de algún modo, la emoción compartida de estar en ese sitio le permitía sortear cualquier barrera idiomática. El primer día, extenuados por el vuelo, apenas salieron a comprar algo de comida a un supermercado cercano. La experiencia resultó tan novedosa como todo lo demás. Pasillos gigantes, secciones con productos de diferentes países, precios en dólares que Dani calculaba mentalmente y que no dejaban de confundirlo. Susan tuvo que ayudarlo incluso a encontrar un queso que no fuera industrial. Y se sorprendieron ante la enorme variedad, aunque para su gusto predominaban los procesados y envueltos en plástico. Para un amante del queso artesanal como él, aquello era casi una afrenta, pero no se atrevió a decir nada más que un leve vaya cuando vio las opciones. Las horas siguientes transcurrieron entre el sofocante calor del apartamento, la calefacción central estaba altísima, y el intentar aclimatarse a los horarios. Dani se sentía raro cenando tan pronto y bebiendo café a media tarde. Pero Susan le explicó que todavía no habían estabilizado el cambio horario. Esa noche durmieron abrazados, exhaustos, con los oídos zumbando por el rumor incesante de la ciudad, una banda sonora bien distinta al silencio estrellado de la sierra. A la mañana siguiente, Susan lo despertó con un «buenos días» optimista. Tenía un plan para presentarle a algunas personas influyentes en el mundillo gastronómico de la ciudad. Era consciente de que Dani se sentía perdido, así que había concertado citas con calma, espaciadas en los días venideros, para que él fuera habituándose. Se ducharon a toda prisa, y, tras un desayuno extraño café americano y unos bagels que a Dani le parecieron un sustituto poco convincente del pan de siempre, salieron a la calle. Al pisar la acera, se topó con una marabunta de personas apresuradas, cada una con un destino. Trajes elegantes, abrigos largos, gente hablando por teléfono, bocinazos de taxis. Dani se quedó parado por un instante, con la espalda apoyada en la fachada, sin saber si moverse a la derecha o a la izquierda, para no chocar con nadie. Susan lo tomó de la mano, lo condujo al metro, y le enseñó cómo comprar la tarjeta de transporte en una máquina que emitía instrucciones en inglés que a él le resultaban ininteligibles. Una vez en el vagón, experimentó la cercanía asfixiante de los pasajeros, algo a lo que no estaba acostumbrado. Cerró los ojos unos segundos, intentando concentrarse en el rostro de Susan, que lo tranquilizaba con una sonrisa. A pesar de la incomodidad, sentía una pequeña emoción, casi infantil, ante cada pequeña novedad. El encuentro fue en una tienda gourmet cerca de Union Square. Un local espacioso con vitrinas repletas de quesos de todas partes del mundo. Susan saludó al encargado, un tipo bonachón que se presentó como Michael. Habló en inglés con ella, preguntando quién era aquel joven de mirada curiosa. Susan explicó que Dani venía de Andalucía, de la Sierra de Cádiz, y que elaboraba un queso de cabra extraordinario llamado payollo. Michael reaccionó con interés, sobre todo al saber que no era un producto fácil de encontrar en Nueva York. Acto seguido, invitó a Dani a pasar a una zona de degustación, para que le explicase el proceso de elaboración. Dani, tenso, intentó componer una sonrisa y musitó algunas palabras en inglés, mezcladas con español. Susan, acostumbrada a funcionar como su intérprete espontánea, le sirvió de puente. Mientras él hablaba pausadamente de cómo las cabras pastaban libremente en la sierra, de la alimentación natural que les daba un sabor único a los quesos, y de las fases de maduración, Susan traducía con la mayor precisión que podía. Michael, fascinado, quiso probar un trozo del queso que Dani había traído envasado al vacío. Cuando lo saboreó, sus ojos se iluminaron y ensanchó la sonrisa, exclamando algo en inglés que Susan tradujo como: «Está delicioso. Esto va a encantar a mis clientes». Ver esa reacción positiva elevó el ánimo de Dani. Por un instante, se sintió orgulloso de su trabajo y de su familia, convencido de que su saber podía aportar algo valioso en aquella megaciudad. Michael les propuso organizar una pequeña cata en la tienda para la semana siguiente, invitando a clientes selectos y a algún chef de la zona. Susan y Dani se miraron con complicidad, sin poder disimular la emoción. Aquello significaba que la aventura comenzaba a dar sus frutos, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Tras despedirse de Michael, salieron a la calle a media tarde. Dani, todavía con la adrenalina de la experiencia, se quedó en silencio observando el incesante tráfico. Para matar el hambre, se compraron un pretzel caliente en un puesto callejero. Mientras masticaba,
Dani se fijó en que no muy lejos de allí había un músico tocando la guitarra junto a la entrada del metro. Un joven afroamericano que cantaba con pasión una melodía de blues. Era un contraste radical con la música de guitarra española que solía oír en la sierra, pero igualmente hermosa. Susan se detuvo a escuchar, y Dani la acompañó, dejándose llevar por el ritmo. Fue un instante mágico. La música improvisada, la multitud que pasaba de largo, y ellos dos, sintiéndose unidos en esa ciudad tan ajena. En los días que siguieron, Dani se sumergió en una rutina que poco tenía que ver con la que llevaba en su pueblo. Se despertaba pronto, salía con Susan a recorrer mercados de producto fresco o a visitar diferentes tiendas especializadas. A veces se apuntaban a charlas sobre gastronomía, donde Susan hacía de intérprete cuando alguien se interesaba por el queso payollo. Dani se esforzaba en mejorar su inglés, aprendiendo expresiones sencillas que le permitieran decir cosas básicas como "This is goat cheese from Andalusia", o "handmade in my village". Sin embargo, en más de una ocasión sus intentos se convirtieron en pequeñas catástrofes lingüísticas que acababan en risas compartidas. Por las noches, notaba el agotamiento físico y mental. Le sorprendía comprobar lo rápido que transcurría el tiempo en la ciudad. Apenas se daba cuenta y ya anochecía, mientras en su tierra natal estaba acostumbrado a tardes largas, a pausas para la siesta y a cenar tarde en compañía de la familia. Susan veía sus gestos de desconcierto y a menudo le proponía planes relajados, como dar un paseo junto al río Hudson o contemplar las luces de Times Square. Pero Times Square, con sus pantallas gigantes y su oleada de turistas, lo abruma tanto que prefiere mantener cierta distancia. Susan, a pesar de su carácter aventurero, entiende que él necesita digerir las cosas a su ritmo. Conforme avanzan las semanas, se van presentando situaciones que ponen a prueba la relación. En una cata de quesos organizada por un pequeño restaurante, Dani se siente incómodo cuando uno de los asistentes, un crítico gastronómico con aspecto de sabelotodo, cuestiona su falta de formación académica. El crítico, hablando con aires de superioridad, lanza comentarios sobre la necesidad de maridar el queso con vinos de crianza muy concretos, y sugiere que, si Dani no sabe explicarlo en inglés con propiedad, tal vez no esté preparado para el mercado estadounidense. Susan, indignada, interviene con firmeza, explicando en un tono más diplomático que la experiencia artesanal de Dani vale más que cualquier título, y que los maridajes se pueden descubrir a través de la experimentación y la pasión, no solo con manuales escritos. El crítico chasquea la lengua, y Dani, pese a no entender cada palabra, capta el tono condescendiente. Cuando regresan a casa, se siente herido en su orgullo y discute con Susan, acusándola de tratarlo como a un niño al defenderlo de esa manera. La discusión es un momento tenso. Susan se explica, diciendo que ella solo quería protegerlo, y que no podía quedarse callada ante aquel gesto de arrogancia. Dani, con la sangre caliente, le reprocha que necesita valerse por sí mismo, que no siempre puede esconderse tras ella, y que quizá su lugar no es una ciudad donde lo ven como un aldeano sin estudios. Es la primera vez que ambos sacan a relucir sus miedos y vulnerabilidades de forma tan abierta. Susan rompe a llorar en un arrebato de frustración, creyendo que Dani se siente avergonzado de ella, y él, al verla, se desespera. Se abrazan al cabo de unos minutos de silencio, sintiendo que son dos forasteros en un mundo acelerado que apenas deja espacio a la pausa y a la compasión. Esa noche, tras la reconciliación, pasan horas hablando, mezclando caricias y palabras a medias en ambos idiomas. Se dan cuenta de que la comunicación es un reto constante, no solo por la diferencia de lenguas, sino por la diferencia de experiencias vitales. Dani extraña la sierra, echa de menos a su familia, la tranquilidad de levantarse con el canto del gallo, y no con el estruendo de las ambulancias. Susan, por su parte, se siente responsable de haberlo traído hasta allí, aunque cree firmemente que Nueva York puede ser una oportunidad de crecimiento para ambos. Aun con las fricciones, el amor que ha ido surgiendo entre ellos se manifiesta cada vez que ríen juntos, recordando algún malentendido gracioso, o cuando preparan un bocadillo con queso payollo, y lo disfrutan sentados en el suelo de aquel diminuto apartamento. Los días siguen su curso, y, poco a poco, Dani se hace un hueco en el panorama gastronómico local. Ha logrado presentarse en dos pequeños eventos donde los asistentes han quedado maravillados con el queso payollo que él trae desde la sierra. Susan lo orienta en los detalles logísticos, como el envío de más piezas desde España y los permisos aduaneros. Cada pequeño paso es un triunfo que celebran con sonrisas, y con la esperanza de consolidar un nombre para el producto andaluz en la Gran Manzana. En una ocasión, son invitados a un mercado al aire libre en Brooklyn, donde productores de queso, miel y pan comparten sus mercancías en puestos improvisados. Dani monta un humilde mostrador, con una tabla que exhibe el queso payollo en varias fases de curación, y se esfuerza en hablar con los visitantes, con un inglés rudimentario, pero cargado de entusiasmo. Susan observa desde un rincón, encantada de ver cómo él se luce con su simpatía natural,
A pesar de que los gestos se convierten en su gran aliado, la gente capta la pasión detrás de sus explicaciones, y se anima a probar el queso. El éxito es enorme. Los curiosos quieren saber más. Y Susan interviene para traducir, subrayando la historia de cómo un pastor andaluz terminó presentando sus quesos en un mercado neoyorquino. Para Dani, ver las expresiones de asombro y placer en quienes degustan el payollo es un recordatorio de todo lo que dejó atrás, y, al mismo tiempo, una reafirmación de que el riesgo valió la pena. La vida en la ciudad, no obstante, agota. Hay días en que ambos llegan al apartamento con ganas de silencio. Susan a menudo debe atender reuniones para su propia labor profesional. Charlas, conferencias y artículos que escribe para revistas especializadas. Dani, en cambio, aprovecha ese tiempo para practicar inglés con vídeos en internet, o para pasear por el vecindario, descubriendo tiendas latinas donde puede hablar en español con otros inmigrantes. Aunque su origen es diferente, la camaradería de hablar la misma lengua le da un soplo de alivio. En uno de esos paseos, compra ingredientes para cocinar un guiso, parecido al que su madre preparaba en la sierra, y sorprende a Susan con una cena casera, que le hace recordar un pedacito de Andalucía. Poco a poco, ambos se integran en la rutina urbana sin perder la esencia de su relación. Siguen apareciendo desafíos externos. Una vez, en una cata de quesos de lujo organizada por un empresario arrogante, Dani se ve menospreciado porque no comprende un término técnico en inglés. Sin embargo, se revuelve con dignidad, mostrando sin tapujos su proceso artesanal ante un público que, en su mayoría, queda fascinado por la autenticidad de sus palabras traducidas. Susan, orgullosa, lo mira desde un lado, sintiendo que su complicidad se fortalece. El estrés de la ciudad también crea fricciones internas. Hay noches en que Dani se siente abrumado por el ruido constante, añorando el silencio de la sierra. Susan, por su parte, tampoco es inmune a la presión de conjugar su relación con Dani y su reputación profesional, pues teme que cualquier error de comunicación o una percepción errónea de su trabajo pueda cerrarle puertas. Aún así, cada vez que rozan sus manos o se encuentran con la mirada, recuerdan que están juntos en esto. Un día, tras un evento de cata en el que Dani recibe aplausos y halagos, salen a celebrarlo con una caminata por Central Park. El contraste de ese pulmón verde, en medio de los rascacielos, resulta reconfortante. Se sientan en un banco bajo los árboles, con el atardecer coloreando el cielo. Dani le pregunta en voz baja si todo este bullicio, toda esta fama incipiente, merece la pena. Susan le responde con un beso suave en la mejilla y con el recuerdo de las risas que compartieron en la sierra. Le explica que el mundo puede ser inmenso, duro y, a la vez, lleno de oportunidades para quien se atreve a cruzar fronteras. Él la escucha, acariciando su mano, y por primera vez siente que la incertidumbre no pesa tanto. Esa tarde, en el crepúsculo neoyorquino, ambos se convencen de que forman un buen equipo. Ella ha descubierto que, gracias a la sencillez y la autenticidad de Dani, se ha reencontrado con emociones que creía haber perdido en su frenética vida profesional. Él, por su parte, ha comprendido que puede amar profundamente su tierra y, al mismo tiempo, abrirse al mundo sin traicionar sus raíces. Mientras el sol va desapareciendo detrás de los edificios, se hacen una promesa silenciosa de apoyarse, de enfrentar los obstáculos que se crucen. Con esas miradas cómplices, vuelven a caminar por un sendero bordeado de árboles, sabiendo que, tras cada dificultad, la risa compartida ha sido el antídoto perfecto. Así se cierra un capítulo clave en su aventura, uno que les ha enseñado que la cultura y el idioma pueden imponer barreras, pero no son insalvables cuando hay un deseo genuino de entenderse y ampararse mutuamente. Dani todavía echa de menos su pueblo, y Susan extraña a veces la independencia con la que se movía cuando viajaba sola, pero ambos coinciden en que la Gran Manzana, con sus luces, su bullicio y sus infinitas posibilidades, los ha acercado de un modo irrepetible. La idea de que, juntos, pueden llegar más lejos de lo que nunca imaginaron los impulsa a encarar los días venideros con un optimismo renovado. Hay retos aguardando, sin duda, pero también la promesa de que, mientras sigan cuidando la risa y la complicidad, todo será más llevadero. De esta forma, en un pequeño apartamento de Manhattan, un pastor andaluz y una maestra quesera internacional se afianzan como pareja, sin perder la esperanza de que su queso payollo y su historia compartida de amor y coraje conquisten, poco a poco, a la gran ciudad. Quesos y destinos cruzados. Dalia Moreno. Capítulo 5. Decisiones, futuro y regreso a casa. La última semana de Dani y Susan en Nueva York estuvo marcada por una tensión sutil que flotaba en el ambiente, una mezcla de éxito profesional, nostalgia de la sierra, y la duda constante sobre qué camino tomar a continuación. Se habían acostumbrado ya a cierto ritmo en la ciudad,
Por las mañanas, uno atendía reuniones mientras el otro exploraba los mercados, o gestionaba envíos de queso payollo a potenciales clientes. Por las tardes, si el tiempo lo permitía, solían reunirse para compartir impresiones, reírse de los tropiezos del día, o simplemente caminar por alguna zona nueva que Dani no hubiese descubierto aún. Sin embargo, la incertidumbre acerca de si debían quedarse o regresar a la sierra, era cada vez más palpable. Un sábado por la mañana, mientras Dani preparaba un café expreso a la manera europea, que tanto extrañaba, Susan recibió una llamada que la dejó en silencio. Era un ejecutivo de una gran compañía gastronómica que le ofrecía participar en el lanzamiento de una línea de quesos internacionales, con la promesa de colocar la etiqueta de artesanal y descubierto por Susan en cada producto. Sonaba a la gran oportunidad por la que ella había trabajado tantos años, incluso antes de conocer a Dani. Prestigio, un sueldo generoso, contactos globales. Al colgar, se quedó con el teléfono en la mano, mirando por la ventana al cielo gris de la ciudad. Dani notó la expresión seria en su rostro y dejó la taza en la encimera para acercarse. ¿Todo bien?, preguntó, poniéndole una mano suave en el hombro. Susan asintió con un gesto de la cabeza, pero sus ojos reflejaban una maraña de pensamientos. Intentó explicarle la propuesta en un castellano que, si bien había mejorado, seguía mezclando con inglés cuando se ponía nerviosa. Le contó que la empresa quería que ella liderara un proyecto enfocado en quesos artesanales de España y Francia, y que su nombre aparecería en las etiquetas como garantía de calidad. También le mencionó la posibilidad de involucrar a Dani, aunque eso no estaba del todo claro, pues los ejecutivos pensaban en él más como una inspiración que como un socio con voz y voto. Para Susan, la oferta era tentadora, pero en sus ojos se leía el desconcierto de quien se debate entre la ambición y el apego a lo auténtico. Dani escuchó con atención, sintiendo un escalofrío de inquietud. En las últimas semanas, se había percatado de que Susan a veces parecía no estar plenamente satisfecha con la vida urbana, a pesar de su pasión por la gastronomía. También notaba que ella había hallado, gracias a él, una versión más sencilla y risueña de sí misma, lo que chocaba con la imagen de la ejecutiva ajetreada, y siempre pendiente del reloj que solía ser. Por su parte, Dani sentía que sus raíces lo llamaban. Echaba de menos a su familia, los paseos por la sierra, las cabras, la tranquilidad de las tardes, pero tampoco podía ignorar el orgullo de ver cómo su queso payollo encontraba un hueco en restaurantes y tiendas neoyorquinas. Aquel domingo recibieron además la llamada preocupada de la madre de Dani, quien les contó que el padre de Dani estaba algo delicado de salud. No era nada grave, según dijo, pero un malestar persistente lo había obligado a guardar reposo. Dani sintió un nudo en la garganta. La distancia se hizo más real que nunca. Si su padre enfermaba de verdad, ¿cómo podría él ayudar desde un lugar tan remoto? La culpa por haberse marchado sin fecha de regreso le oprimió el pecho, y aunque su madre le aseguró que no era necesario que volviera todavía, Dani pasó el resto del día cabizbajo. Susan, por su parte, se vio agobiada por la sensación de soledad que le producía no poder consolar a Dani del todo. Entendía que la familia era sagrada para él, pero ella también tenía sus propios miedos. La posibilidad de comprometerse con un proyecto empresarial que requería su presencia constante en Nueva York, o tal vez incluso en otras ciudades. Cada vez que intentaba hablarlo con Dani, las palabras se le atascaban en la garganta. Teme que cualquier decisión que tome rompa el frágil equilibrio que han construido. Una noche, al regresar de una cata en un restaurante de moda, Dani se desplomó en el sofá del apartamento con la mirada clavada en el techo. Susan se sentó a su lado, y durante varios minutos ninguno dijo nada. Se escuchaba el zumbido lejano de la ciudad que nunca duerme, el murmullo de los coches y las sirenas que se filtraban por la ventana mal aislada. Fue Dani quien rompió el silencio primero. No sé si esto es lo mío, Susan. Me gusta ver cómo la gente reacciona al queso payollo, la sorpresa que se llevan. Me alegra saber que tu nombre y el mío suenan juntos, pero tragó saliva, sin apartar la vista del techo. Echo de menos mi casa, mi gente, hasta el modo de hablar, la manera que tenemos de saludarnos en la calle. Susan asintió, mirándolo con ternura. Entendía a la perfección ese anhelo de hogar, porque también ella, al comienzo de sus viajes, había sentido la nostalgia de sus raíces estadounidenses. Ahora, sin embargo, su vida se había convertido en una sucesión de rutas, vuelos y catas. Se preguntaba si no habría perdido un pedazo esencial de sí misma al volcarse tanto en la carrera. Tomó la mano de Dani y le habló en español, todo lo que pudo, intentando expresarse con claridad. No quiero que estés triste, ni que te sientas obligado a quedarte. Pero si tú te vas, ¿yo qué hago? Él giró la cabeza y la miró con sorpresa. Hasta entonces no se había planteado tan crudamente la posibilidad de una separación. Siempre habían hablado de resolverlo juntos, de encontrar un término medio, pero la realidad imponía sus condiciones.
Susan tenía en puerta grandes oportunidades que quizá no se repitieran, y él sentía en la sangre el tirón de la sierra. Aunque amaba a Susan, dudaba de si encajar en un universo tan diferente a su mundo. El momento de tensión llegó a su pico cuando, unos días después, Danny recibió una llamada de su abuelo. Con la voz cansada, le confesó que el padre de Danny empeoraba, y que sería sensato que, si podía, se acercara para verlo. No era una emergencia, al menos no de manera inminente, pero la familia necesitaba su presencia. Cuando colgó, Danny se reclinó sobre la mesa de la cocina con los ojos nublados. Susan entró en ese instante, y lo encontró al borde del llanto. «Mi padre está peor», dijo, intentando mantener la compostura. Luego, sin tapujos, soltó la pregunta que llevaba días rondando. «¿Volvemos?» La palabra «volvemos» resonó en el aire. No preguntó «vuelvo yo», sino «volvemos los dos». A Susan se le encogió el corazón. Acababa de recibir un correo, donde el directivo de la empresa gastronómica le pedía una respuesta definitiva. Tenía ante sí el pasaje directo a la consagración profesional en Estados Unidos, al mismo tiempo, el amor de Danny, que implicaba un regreso a la tierra y una vida más sencilla. Sintió una oleada de miedo, preguntándose si era capaz de renunciar a algo que había perseguido durante años. Pero también se dio cuenta de que Danny, con su honestidad y su capacidad de hacerla reír, había llenado un hueco que ella creía que su trabajo podía compensar. Esa misma noche tuvieron una conversación larga, íntima, en la que pusieron sobre la mesa todo lo que sentían. Danny reconoció que, si el tema familiar no fuera tan urgente, aún estaría dispuesto a probar un tiempo más en Nueva York, para ver si se asentaban y lograban un equilibrio. Susan admitió que, pese a la oferta laboral, no se sentía verdaderamente feliz, sin la posibilidad de compartir lo cotidiano con él. La ciudad la había atrapado en su día a día, pero desde que conoció a Danny y el queso payollo, había redescubierto la magia de las cosas sencillas. Al exponer sus miedos y anhelos, se abrazaron con fuerza, sintiendo que aquella era la charla más honesta que habían tenido. «No quiero que hagas nada por obligación, Susan», susurró él. «Vayamos a la sierra. Estemos con mi familia y veamos si ese proyecto tuyo se puede hacer desde allí, de algún modo. O regresamos después de un tiempo, si tú lo necesitas». Susan acarició su mejilla y sonrió entre lágrimas. Pensó en la posibilidad de trabajar a distancia, de mantener cierto vínculo con la empresa sin asentarse permanentemente en la ciudad. Quizá podría proponerles una colaboración puntual, haciendo viajes de ida y vuelta cuando fuera preciso, o gestionando la exportación de quesos artesanales desde España. Era un plan menos convencional, pero no imposible. Además, tenía contactos en revistas especializadas, que estarían encantadas de recibir reportes directos desde el lugar donde se producía el queso. Al fin y al cabo, la Sierra de Cádiz tenía una magia que incluso los inversores más fríos sabían apreciar cuando la veían con sus propios ojos. La decisión se selló al día siguiente, cuando, tras meditarlo, Susan envió un correo a la compañía. Aceptaría colaborar, pero con condiciones propias. Quería tiempo para viajar a España, desarrollar lazos con productores locales, no solo Danny, y no verse atrapada en una oficina de Manhattan. Aclara que su prioridad era profundizar en la producción artesanal sobre el terreno, no empaquetar la tradición en una marca industrial. Lo hizo con la certeza de que la respuesta podía ser un rotundo «no, gracias». Sin embargo, se sintió libre al apretar el botón de enviar. Danny, por su parte, empezó a organizar el viaje de regreso. Contactó a su familia para avisar que llegaría en menos de una semana. Aquellos días fueron un torbellino de emociones. Gestiones de billetes, maletas, el envío de las últimas piezas de queso que quedaban en el apartamento. Se despidieron de los amigos que habían hecho en la ciudad, especialmente de Michael, el tendero gourmet que también los había acogido. Michael se entristeció al saber que dejaban Nueva York, pero lo comprendió al enterarse de la situación familiar y el nuevo plan de Susan. Les prometió mantener el contacto y seguir pidiendo queso payollo a la cooperativa de Danny en la sierra. El día antes de partir, decidieron pasear por la ciudad, sin prisas, disfrutando de cada rincón que habían aprendido a querer. Pasearon por Central Park, comieron un perrito caliente en la calle, hicieron fotos en la orilla del río Hudson con el skyline de fondo, y, al anochecer, se dejaron envolver por las luces de Times Square. Danny, que al principio se había sentido abrumado por las multitudes, ahora miraba esas pantallas gigantes, y se daba cuenta de que no le resultaban tan ajenas como antes. Había aprendido a moverse en el metro, entendía un puñado de frases útiles en inglés, y sobre todo, se sentía orgulloso de haber conquistado un pedacito de esa urbe con el queso payollo. Terminaron el recorrido en un mirador cercano al puente de Brooklyn, donde contemplaron la ciudad iluminada. Susan se abrazó a Danny, apoyó la cabeza en su hombro y soltó un suspiro. «Prométeme que volveremos», dijo en un hilo de voz, en castellano.
Me gustaría ver cómo evoluciona todo lo que hemos sembrado aquí. Dani la abrazó con fuerza, besando su frente. Le prometió que sí, que en cuanto su padre mejorara y tuvieran todo un poco más encarrilado, podrían organizar viajes de trabajo, o incluso estancias más largas. Quizá abrirían un pequeño local en la sierra que conectara con comercios neoyorquinos. O tal vez idearían un servicio de visitas guiadas para turistas estadounidenses en su pueblo blanco. Lo cierto es que por primera vez, ambos sentían que los kilómetros no eran una barrera infranqueable, sino parte de la aventura que los unía. El vuelo de regreso fue una experiencia diferente a la llegada. Dani ya no se aferró tanto al reposabrazos ni cerró los ojos con cada turbulencia. Susan, con la cabeza recostada en su hombro, parecía más en paz que nunca. Habían dado un paso crucial, decidiendo juntos su siguiente movimiento, sin renunciar a sus respectivos sueños. Aún así, los nervios no desaparecieron del todo. Estaban ansiosos por ver cómo respondería el cuerpo de Dani al reencuentro con la sierra y cómo reaccionaría la familia ante Susan y su nuevo proyecto. Al aterrizar en el aeropuerto más cercano a la Sierra de Cádiz, notaron el contraste inmediato. El aire parecía más liviano, más soleado, con un aroma familiar a campo. Al salir, vieron a la madre de Dani esperándolos, sonriente, aunque con ojeras de preocupación. Los abrazó a ambos, sin soltar la mano de Susan hasta que se cercioró de que estaba bien. Y luego los llevó en coche al pueblo. Dani, durante el trayecto, contemplaba los olivos, las montañas que se erguían como centinelas de piedra, y las casas blancas que brillaban al sol. Se emocionó al reconocer las curvas de la carretera, los carteles desvencijados que anunciaban fiestas pasadas, y ese silencio interrumpido solo por el zumbido de los insectos. Cuando por fin llegaron a la casa familiar, el padre de Dani los recibió en la puerta, algo débil pero con una sonrisa honesta. Hubo abrazos, lágrimas contenidas y bromas para romper la tensión. Susan, a pesar del cansancio, se esforzó por hablar algo de español y transmitir su cariño y preocupación. Pronto se sintieron todos en una atmósfera de calidez y reencuentro, como si la distancia y los meses en Nueva York no hubieran roto los lazos, sino que los hubiesen reforzado. Los días siguientes trajeron la confirmación de que el padre de Dani mejoraba lentamente con reposo y medicamentos. Susan se ofreció para ayudar con tareas ligeras en la quesería, donde fue recibida con curiosidad y alegría. Dani disfrutó de la sensación de volver a la rutina serrana. Levantarse temprano, ir a ver a las cabras, regresar al pueblo para catar un trozo de queso en distintas fases de maduración, y por la tarde, pasear por las calles empinadas con Susan, señalándole detalles que habían pasado desapercibidos en su primera visita. Ella, acostumbrada ya a los rascacielos neoyorquinos, encontró un nuevo encanto en la sencillez de cada rincón, en la conversación amable con los vecinos y en el ritmo pausado del pueblo. Mientras tanto, la respuesta de la gran compañía gastronómica llegó al correo de Susan una mañana de primavera. Sorprendentemente, aceptaban su planteamiento. Querían seguir contando con ella como experta, aunque fuera a distancia, recibiendo actualizaciones de la producción local y participando en eventos puntuales cuando viajara a Estados Unidos. Era una fórmula híbrida que, si bien no le otorgaba un puesto fijo en Nueva York, le permitía colaborar y mantener su libertad. Al leer la carta, se abrazó a Dani con una sonrisa de alivio, consciente de que por primera vez en mucho tiempo tendría la oportunidad de conciliar sus dos mundos. La pareja decidió entonces volcarse de lleno en un nuevo proyecto: aprovechar la fama incipiente del queso payollo en el mercado internacional y crear un pequeño centro de visitantes en el pueblo, donde mostrar a turistas y especialistas la elaboración tradicional. Querían atraer no solo a chefs y críticos, sino a cualquiera con ganas de conocer la sierra, sus paisajes y el modo de vida que tanto fascinaba a Susan. Dedicaron jornadas enteras a planificar, a hablar con otros productores locales, a soñar con lo que podría convertirse en un festival anual del queso, en colaboración con ayuntamientos cercanos. Dani, que había ganado seguridad tras su experiencia en Nueva York, se convirtió en un verdadero embajador de su tierra. Con ayuda de Susan, ofrecía catas guiadas donde describía la historia del queso payollo, se reía de sus propios tropiezos lingüísticos, y lograba que la gente entendiera la esencia del producto más allá de su sabor. Susan, a su vez, escribía artículos para distintas revistas, contando su historia, cómo había descubierto este queso en un pequeño pueblo blanco, cómo se había enamorado de un pastor andaluz, y, juntos, habían llevado su pasión hasta la Gran Manzana, para luego encontrar en la sierra un hogar compartido. El reencuentro final con las montañas, la familia y las costumbres cotidianas resultó un bálsamo para ambos. Aunque la nostalgia de Nueva York surgía a veces cuando Susan recordaba algún evento glamuroso o cuando Dani echaba en falta la vibrante energía que tanto lo había retado,
La sensación predominante era la de haber encontrado un equilibrio. La risa que los unió en un principio seguía presente, y cada broma compartida, cada guiño, era un recordatorio de que, si estaban unidos, podían afrontar cualquier obstáculo. Con el tiempo, planearon regresar a Nueva York para encuentros puntuales, exposiciones o ferias especializadas. No descartaban pasar temporadas allí, sobre todo cuando el negocio creciera y la demanda de queso payollo se incrementara. Pero de momento, su prioridad era afianzar las raíces, cuidar de la familia y dejar que la sierra les diera la paz y la claridad que tanto habían añorado. Las últimas páginas de su historia se escribieron en una tarde soleada, cuando decidieron subir a la colina desde la que se divisaba el valle entero. Llevaban en la mochila una botella de vino blanco y un pedazo de queso curado, dispuestos a ver anochecer como solían hacer antes de que surgiera todo el torbellino de viajes. Allí, sentados sobre la hierba y contemplando el horizonte, brindaron por el camino recorrido. «Por nuestro pueblo», dijo Dani, alzando la copa. «Por Nueva York y por este queso que nos ha unido». «Y por seguir riendo juntos», añadió Susan, con los ojos brillantes de emoción. El sol fue descendiendo en un cielo pintado de rosas y naranjas, mientras ellos compartían el silencio cómplice de quien se ha escogido mutuamente, salvando distancias, idiomas y miedos. El queso, como testigo de su amor y su perseverancia, se convirtió en un símbolo de la simplicidad que alimenta la felicidad más genuina. Ya no sentían la urgencia de correr, ni el vértigo de lo desconocido, sino una paz sostenida por la promesa de aventuras futuras. Así, en la colina que dominaba el pueblo sellaron la certeza de que, fueran donde fueran, llevarían consigo la esencia de la sierra, la calidez del hogar, y la complicidad que nació con una risa y un pedazo de queso payollo.